Hay siluetas en Madrid que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y una de ellas, sin duda, era la cúpula del IMAX. Pero claro, esa cúpula ya no está. Así que vamos a contar la historia completa de este ícono madrileño, cómo nació, por qué desapareció y sobre todo qué es lo que viene ahora. Para muchísima gente, esta cúpula era parte del paisaje de la ciudad, algo que siempre había estado ahí. Pero, como vamos a ver, su historia ha dado un giro de 180 grados que ha cambiado ese paisaje para siempre. Y es que para toda una generación hablar del IMAX es hablar de la infancia. Era ese lugar donde la ciencia, la naturaleza y la aventura de repente cobraban vida de una forma espectacular. Vamos a recordar primero qué lo hacía tan especial. Porque no era un cine y ya está, para nada. Era como un portal. Te sentabas en esa butaca y de repente estabas buceando en lo más profundo del océano o flotando en la inmensidad del espacio. Era una experiencia totalmente inmersiva. Pero bueno, después de tantos años proyectando documentales increíbles, un día las puertas se cerraron. La pantalla se apagó y ese edificio tan emblemático se quedó en silencio, abandonado. Vale, para entender el impacto que tuvo tenemos que pararnos a pensar en la tecnología que había detrás, que era revolucionaria. De verdad, no era un cine cualquiera. A ver, la experiencia empezaba en cuando entrabas. Te encontrabas con esa pantalla, bueno, más que una pantalla, era una cúpula Omnimax gigantesca. Hablamos de 900 metros cuadrados que te envolvían por completo, con un campo de visión de 180 grados. Una pasada. Y aquí está la clave de todo, el secreto. El formato de la película. Ojo, que era 10 veces más grande que el de 35 milímetros de un cine normal. ¿Y esto qué significaba? Pues una calidad de imagen, una definición, que era algo brutal, algo que sencillamente no se había visto hasta entonces. Y claro, el sonido tenía que estar a la altura. Y vaya si lo estaba. Un sistema digital de 27.000 vatios y 6 canales que hacía que todo se sintiera increíblemente real. El sonido te rodeaba por completo. Por todo esto, no era solo un sitio para entretenerse. Acabó convirtiéndose de facto en el aula más grande de España. Fijaos en el dato. El 85% de su público eran escolares. Era una herramienta educativa potentísima y una parada casi obligatoria en las excursiones de los coles. Pero a pesar de ser una maravilla tecnológica y un lugar súper importante para la cultura de la ciudad, el cine empezó a tener problemas. Problemas que al final no pudo superar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues aquí vemos el problema principal en cifras, que es donde más claro se ve. En sus mejores años, el IMAX llegó a tener 1 millón de espectadores. 1 millón. Pero para el año 2013 la cosa se había desplomado a solo 130.000. La competencia de los multicines, los nuevos hábitos de ocio, todo eso le acabó pasando factura. Y claro, esta bajada de público tuvo una consecuencia directa, la financiera. La cruda realidad es que el cine nunca llegó a dar beneficios. De hecho, fue acumulando pérdidas año tras año, hasta que cerró, con una deuda de 5,5 millones de euros. El modelo simplemente ya no era sostenible. Y así, pues, se cerró el círculo. Un viaje que había empezado en la Expo de Sevilla del 92, que vio cómo su popularidad caía en picado en 2013 y que llegó a su fin, a su punto y final, en septiembre de 2014. Y tras 10 años de abandono, en 2024, la cúpula original fue demolida. Pero como suele pasar, el final de una historia es solo el comienzo de otra. Porque ahora mismo hay en marcha un proyecto muy ambicioso para darle una nueva vida a este edificio. Y el cambio es radical, o sea, pasamos de un cine educativo, casi íntimo, de 450 butacas, a un gran teatro con capacidad para más de 1.500 personas, pensado para acoger los musicales más importantes del panorama nacional e internacional. El proyecto es una reconstrucción total, no una simple reforma. Tendrá una cúpula nueva, un poquito más grande y mucho más sostenible, y buscará integrarse mejor con todo el verde del parque. Si todo va bien, se espera que esté listo para mediados de 2027. Y mientras esa nueva estructura va tomando forma, la idea principal es respetar el legado del edificio original, pero, a la vez, dándole un propósito completamente nuevo para una nueva generación. La directora del nuevo proyecto lo ha dejado muy claro. El objetivo es que, aunque todo cambie por dentro, el edificio siga siendo un ícono para Madrid, que la gente lo siga reconociendo y sintiendo como suyo, respetando la historia tan única que tiene. Así que, al final, el edificio se reinventa, pasa de ser un templo de la ciencia a ser un gran escenario para el arte. Y claro, la gran pregunta queda en el aire. ¿Conseguirá este nuevo teatro para musicales crear para las nuevas generaciones esa misma magia? ¿Ese recuerdo tan especial que la cúpula del IMAX dejó en tantos de nosotros? El tiempo lo dirá.